simply. He was not doing a good job. Was he fired? You are kidding. You are kidding. What is wrong with you? Get up! Stop it! Excuse me. I'm watching. Get out of the way. Do something. Buenas noches, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Josefina Townsend. Hoy nos acompaña Farid Cajat. Farid, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches. Por primera vez, Luis Inácio Lula da Silva, el expresidente brasileño, compareció desde el banquillo de los acusados en el marco de la operación Lava Jato. El expresidente fue interrogado por el juez de la causa, Sergio Moro, en Curitiba. Son 5 los delitos que se le imputan, entre ellos blanqueo de capitales. Durante su ingreso al tribunal recibió el espaldarazo de decenas de simpatizantes. También hubo rechazo de una cantidad de opositores. Luego confirmó su precandidatura a la presidencia a través de su cuenta de Twitter, al sostener que nunca había tenido esta voluntad como ahora. Bueno, y este es el momento que tanto se esperaba, que fue postergado y finalmente se realizó. Ha declarado durante casi 4 horas Luis Inácio Lula da Silva ante el juez Moro. Ayer tú decías que iba a ser una especie de celebrity deathmatch. Ahora, es un caso específico, ¿no?, que está en juego, que es un soborno de la empresa OAS por un departamento de 3 pisos, un triplex en una playa en Sao Paulo. Efectivamente, él tiene 5 cargos, pero este específicamente es que habría recibido sobornos en especies, digamos. No en dinero, sino en un departamento. El problema con este cargo es el problema que hay con todos los cargos contra Lula hasta ahora. En primer lugar, la propiedad no está a su nombre ni a nombre de algún allegado o familiar suyo. ¿Cómo se prueba, por ende, que le fue entregada a él como soborno? No hay cuentas suyas o de potenciales, ¿cómo se llama?, testaferros. No hay testimonio directo. Cuando se negocian en otros casos, las comisiones, digamos, las coimas, son gente que dice que habló con alguien que decía representar a Lula. Pero mientras no hable Palocci, sí, clave, Palocci. Claro, Palocci, perdón, él sería quien tendría el contacto directo con Lula. Él ya está preso y se supone que él era el intermediario de Lula. Si Palocci declara contra Lula, eso podría ser evidencia significativa en su contra. Y Lula por eso alega, digamos, que es inocente y que eso es una persecución política, y por eso probablemente hay un número muy grande de brasileños, minoritario pero significativo, que le cree. Su mujer, Marisa, estaba también en esta causa, bueno, murió, ha quedado archivado el caso, y incluso hay unas fotos de ellos recorriendo ese edificio, ¿no? Pero claro, el argumento es que, bueno, estaban recorriendo, tuvieron en principio un interés, pero que no se concretó. Ahí está ya las imágenes que han sido difundidas a la prensa de esta audiencia de Luis Inácio Lula da Silva. Escuchemos una parte, está hablando su abogado. Nas atas propriamente ditas, mas também no sistema eletrônico. Esto que ha sido difundido no se le escucha hablar a Luis Inácio Lula da Silva, y ha sido difundido poco después que terminara esta audiencia de 4 horas. Los seguidores de Lula temían que fuera apresado, cosa que no ha sucedido, ¿no? Pero ahora ya esto queda, salvo que el Ministerio Público, la defensa, tengan algo más que actuar, ya queda en manos del juez Moro si lo sentencia o no. Claro, la sentencia, ¿por qué es importante? Porque Lula ya finalmente ha confirmado que tiene la intención de ser candidato a la presidencia en las elecciones de octubre del 2018. La sentencia es fundamental porque si hay una primera sentencia que podría producirse entre 1 y 2 meses a partir de hoy, condenatoria, y luego esa sentencia condenatoria es ratificada por una segunda instancia del Poder Judicial, Lula ya no podría ser candidato. Eso es lo que está en juego, ¿no? Y claro, el tema es que todavía no hay fallo ni siquiera de primera instancia. Entonces, hay poco más de un año para que se produzcan estos dos fallos judiciales.
y de eso depende si podrá ser candidato. A juzgar por las encuestas, si es candidato podría volver a ser presidente. Ahora, al margen de si es culpable o no, yo finalmente no soy un tribunal de justicia. Lo que sí me llama la atención es que sus partidarios le perdonen tan fácilmente lo que cuando menos es su responsabilidad política en el hecho de más de un escándalo de corrupción durante su gestión. Porque el escándalo de Petrobras, el caso Lavallato, empieza durante su gestión, pero ya había condenas durante su gestión en el 2005 por otro escándalo de corrupción que en ese caso involucraba pagos de sobornos a congresistas para que apoyaran la agenda legislativa del presidente Lula. Y es como en el caso de Fujimori aquí, o sea, Montesinos básicamente compraba la lealtad de congresistas de la oposición para que cambiaran de partido y tú nunca te diste cuenta de nada. Claro. Es francamente inverosímil. Y un político con tan larga trayectoria. Son imágenes de Luis Ignacio Lula da Silva después de rendir su declaración ante la justicia. Se dirigió a esta plaza en Curitiba, donde estaban esperándolo sus simpatizantes, que llegaron en decenas de buses. No sé si podemos dejar avanzar la imagen. Ahí está Luis Ignacio Lula da Silva y también estuvo la expresidenta destituida, estuvo también, no sé, ya es publicidad del canal O Globo, estuvo también Dilma Rousseff dándole el apoyo al ex presidente Lula da Silva en Curitiba. Son imágenes de Curitiba, ahí sí. O presidente era aguardado por políticos, lideranças de movimentos sociais e manifestantes que vieram de fora de Curitiba para acompanhar a vinda do ex-presidente para depor. Segundo a PM, 5.000 pessoas participaram do ato. Para os organizadores, foram 50.000. Ainda, segundo a PM, não foi registrado nenhuma ocorrência, tanto a favor como contra o presidente Lula aquí en Curitiba. Esa ha sido la respuesta política entonces de los seguidores que todavía tiene Luis Ignacio Lula. Y que no son pocos. Y que no son pocos, no solo por lo que vemos en esa plaza, sino también por lo que dicen las encuestas. Él dejó la presidencia en olor de multitud, sí, con pues, aprobación de 85%. Sí. El presidente de Estados Unidos, cambiando de tema, Donald Trump, lanzó fuertes críticas contra el ahora exdirector del FBI, James Comey, un día después de despedirlo. Según la prensa de Estados Unidos, Comey acababa de solicitar más recursos para las investigaciones sobre la injerencia rusa, versión que ha sido negada por la Casa Blanca. Una nueva tormenta política remece a Washington, D.C. tras la destitución de James Comey del cargo de director del FBI. La Casa Blanca informó que esta decisión del presidente Trump responde a que Comey ya no contaba con la confianza del gobierno ni del Capitolio. Más temprano, el mandatario norteamericano usaba su cuenta en Twitter para sustentar el despido y señaló incluso que más adelante se lo agradecerán. La prensa sostiene que el caso Watergate, que provocó la dimisión del entonces presidente Richard Nixon, se asemeja a la crisis generada por este despido. Esto cuando en 1973 Nixon presionó al procurador general para el cese del fiscal que investigaba la causa. Coincidentemente, el presidente Trump se reunió con el veterano exsecretario de Estado de la gestión Nixon, Henry Kissinger, y reiteró ante la prensa que la razón del relevo de Comey obedece a su ineficiencia. No estaba haciendo un buen trabajo, simplemente no estaba haciendo un buen trabajo. En el Senado, los republicanos sugirieron pasar la página, mientras que los demócratas evalúan citar a Comey ante la Comisión Especial de Inteligencia. Por diferentes razones, ambos partidos han tenido problemas con el señor Comey. Tenemos la oportunidad de un nuevo comienzo. El presidente tiene la responsabilidad de elegir a alguien que pueda unir al país. Creo que el señor Comey debería estar frente a una audiencia abierta ante el Comité Especial de Inteligencia del Senado tan pronto como sea posible, para discutir asuntos relacionados con la relación entre los rusos y la campaña de Trump, la organización Trump y el propio presidente. En las afueras de la Casa Blanca, manifestantes protestaron contra el despido de James Comey. Ellos consideraron que el presidente Trump busca interferir en las investigaciones sobre la presunta injerencia rusa en las últimas elecciones. A través de un saludo efusivo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibió al ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, quien más temprano
sostuvo un encuentro con el secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson. En una rueda de prensa, Lavrov negó que haya habido injerencia rusa en las últimas elecciones. Admitió que las relaciones entre Moscú y Washington no pasan por un buen momento, que dijo que trabajarán para mejorarlas. También ambos diplomáticos abordaron la guerra en Siria y los acuerdos de Minsk en Ucrania. También hablamos acerca de las relaciones entre nuestros dos países, que no se encuentran en las mejores condiciones debido a esfuerzos para socavar, la acusación de nuestros esfuerzos de socavar las elecciones. Pero nosotros entendemos perfectamente bien que los ciudadanos estadounidenses y rusos quisieran vivir en paz y tenemos que eliminar todos los obstáculos artificiales. Bueno, algunos diarios y sitios web de Estados Unidos resaltan lo insólito que han sido estos encuentros justamente en este momento, ¿no? Se encuentra con Sergei Lavrov en el momento en que se sospecha, se teme, hay preocupación porque el despido de Comey sea porque estaba investigando y había encontrado una pista de la injerencia rusa en la campaña de Trump. Y además tiene un encuentro con Henry Kissinger. No sé si tenemos las imágenes, que fue secretario de Estado de Richard Nixon. Y Richard Nixon también tuvo algo parecido al despedir a un fiscal especial del caso Watergate. Sí, digamos que no es coincidencia, ¿no? Estas visitas de Estado se definen con meses de anticipación. Entonces no es que no sabía que hoy día llegaba Lavrov. La visita del de Kissinger puede ser. Sí, y además en este caso no parece ser producto de un mero exabrupto de momento de Trump, porque Trump se basa en una misiva extendida recomendando la remoción de Comey, extendida por el fiscal general y el subfiscal general. Entonces, digamos, era algo que estaba en proceso de ocurrir. Pero no era lo más conveniente en todo caso. No era lo más conveniente, lo cual probablemente muestra que la preocupación por lo que podía encontrar Comey es real, porque justo acababa de emitirse citaciones judiciales para allegados de Michael Flynn, y la semana pasada Comey había indicado que requería más personal y recursos para acelerar la investigación sobre los vínculos entre la campaña de Donald Trump y el gobierno ruso. Y la prueba de que eso es lo que realmente le preocupa a Trump, porque el argumento formal de la Fiscalía General es el tema de cómo manejó el asunto de los emails de Hillary Clinton. Que además lo benefició a Trump. Que además lo benefició a él, y él felicitó públicamente a Comey por eso. Pero claro, la crítica no es al hecho de que reabriera la investigación a 10 días de las elecciones. La crítica es a que cerrara nuevamente la investigación a solo 2 días de las elecciones. Esa sería la razón. Pero claro, el tema es que en la carta de Trump, haciendo efectivo el despido, donde cita que lo hace por recomendación de la Fiscalía General, la paradoja es que no cita en ningún momento el caso de Clinton, ni una sola vez, pero menciona al menos un par de veces el hecho de que, o cuando menos una vez, pero digamos en un párrafo relativamente extenso, que Comey le había dicho que él individualmente no estaba siendo investigado. Pero acá la cosa es más o menos obvia, o sea, era muy difícil, lo que decíamos en el segmento anterior sobre otras circunstancias, es muy difícil creer que te avisan a ti que Michael Flynn está comprometido porque mintió sobre el contenido de sus conversaciones con el embajador ruso. Tu fiscal general se había eximido, actual fiscal general, se había eximido de participar en cualquier investigación sobre el tema porque había ocultado información sobre 2 reuniones con el embajador ruso. El jefe de tu campaña, durante un breve periodo, Manafort, no contó que había hecho negocios con entidades rusas, algunas de ellas oficiosas u oficiales. Michael Flynn no mencionó que había recibido dinero de entidades oficiales rusas u oficiosas, cuando menos, como Russian TV. Entonces, creer que todo eso ocurría a tu alrededor y tú no te diste cuenta de nada es muy difícil, digamos, como proposición. En todo caso, digamos, por ahora no estaba siendo investigado, pero si esto avanzaba, era probable que si
existía razón para creer que había habido colusión, la investigación eventualmente involucrara al beneficiado de esa colusión, que era el candidato. Y también sobre este tema, con un acto de liderazgo, calificó el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, la decisión de Donald Trump de cesar al director del FBI, James Comey, de despedirlo, de reiterar que ya no contaba con la confianza de la Oficina Oval. Ayer el presidente Donald Trump dio un liderazgo fuerte y decisivo para restaurar la confianza del pueblo de Estados Unidos en el FBI. Me siento agradecido por las medidas que ha tomado el presidente y tengo confianza que de aquí en adelante el presidente escogerá una persona que pueda restaurar la confianza de nuestro país en nuestra principal, la falta de satisfacción del presidente con la investigación de Rusia. ¿Tu injerencia? La decisión del presidente de aceptar la recomendación del vicesecretario y secretario de Justicia de quitarlo al director Comey del FBI se basó única y exclusivamente en su compromiso a lo que más le conviene al pueblo de Estados Unidos y para asegurarse que el FBI tenga la confianza del pueblo de ese país. Y Donald Trump, también el presidente estadounidense, cuando estaba reunido con Henry Kissinger, también muy brevemente dijo, lo despedí porque no estaba haciendo un buen trabajo. Las comparaciones, la palabra, la cita a Watergate, el escándalo que causó la renuncia del presidente Richard Nixon ante un inminente impeachment, juicio político, se ha mencionado muchísimo desde que despidió a Comey, ¿no? ¿Y por qué y qué posibilidades hay de que esto se convierta en un Watergate o ya esté siendo un Watergate para Donald Trump? A ver, ¿qué cosa fue Watergate? Un grupo de individuos en plena campaña electoral, si mal no recuerdo, ingresa al cuartel general del Partido Demócrata en los Estados Unidos, el cuartel en Washington. En un hotel que se llama Watergate. Un hotel que se llama Watergate, por eso el nombre. Y luego se descubre que habían interceptado comunicaciones y habían colocado micrófonos. Se crea una comisión investigadora con una suerte de fiscal o investigador designado especialmente para el caso, que en un momento dado, como en este caso, sin justificación aparente, más allá de que genéricamente no estaba haciendo un buen trabajo a criterio del Ejecutivo, como ahora, Nixon, digamos, despide a la persona en cuestión. No es que no pueda hacerlo, no es que no pueda hacerlo. No es que no pueda hacerlo y tampoco es algo ilegal lo que acaba de hacer Trump. Lo que sí es absolutamente inusual. Solo una vez ha sido destituido un jefe del FBI por un presidente y fue por causas éticas durante el gobierno de Clinton, no por razones que puedan considerarse políticas. Bueno, el tema es que hasta ese momento todavía no se sabía quién había ordenado la incursión en el cuartel general demócrata. De todos modos, llamó la atención que el presidente destituyera a alguien que estaba haciendo una investigación que todo el mundo presumía iba a involucrar, tendría interés en, digamos, hacer ese tipo de acción. El tema es que finalmente se confirma que la orden había venido de la propia Casa Blanca. Eso es lo que no existe todavía aquí, ¿no? La investigación es que existió o no colusión entre la campaña de Trump y el gobierno ruso para favorecer a Trump en el proceso electoral estadounidense. Aquí todavía no se ha establecido con certeza que se haya producido esa colusión, no hay todavía una acusación penal. Y en segundo lugar, todavía no se establece que si hubiera habido tal colusión, como no se estableció la colusión, no se puede establecer lo segundo, pero digamos, involucrara al propio Trump. El tema es que esa era la misma etapa en la que estaba Nixon cuando destituyó a este investigador encargado del caso Watergate. Recordemos ahora cómo la ex candidata demócrata Hillary Clinton se refería en una entrevista el pasado 2 de marzo al papel que tuvo el ahora ex director del FBI, James Comey, en las últimas elecciones presidenciales, así como la presunta intervención rusa y de Wikileaks en las elecciones de noviembre. But I was on the way to winning
Estaba a punto de ganar hasta que una combinación de la carta de Jim Comey el pasado 28 de octubre y el Wikileaks ruso levantaron dudas en los electores que estaban decididos a votar por mí. Para mí es una evidencia convincente. Una pausa y al volver. La represión contra los opositores venezolanos cobró una nueva víctima mortal. Además, el Senado argentino cierra la posibilidad de rebajar condenas por delitos de lesa humanidad. Los protagonistas de estas imágenes que difundimos el último viernes ahora afrontan a la justicia venezolana. Las 14 personas que fueron detenidas por destruir una estatua del expresidente Hugo Chávez en Villa del Rosario, en una plaza de Zulia, serán procesadas por la Fiscalía y no por un tribunal militar. La fiscal 41 del Ministerio Público de Zulia se opuso a que los ciudadanos, en su mayoría jóvenes, sean juzgados por militares. De acuerdo con el diario El Carabobeño, se les estará imputando el delito de rebelión. Con ello, a la fecha sumarían más de 100 detenidos. Y las protestas en Caracas contra Nicolás Maduro y su gobierno cobraron hoy otra vida. Esta vez fue un joven de 26 años que murió por el impacto de una bomba lacrimógena. La Guardia Nacional Bolivariana y la policía redoblaron la seguridad en los alrededores del Tribunal Supremo de Justicia para evitar la llegada de los manifestantes. Con bombas lacrimógenas y tanquetas, los efectivos consiguieron hacer retroceder a los manifestantes. Varios jóvenes que resultaron heridos durante la movilización en la autopista Francisco Fajardo, principal arteria de Caracas, fueron socorridos por integrantes de los primeros auxilios de la Universidad Central de Venezuela. ¡No te desmayes, respira! Esta brutal represión volvió a cobrar una nueva víctima. Se trata de otro joven de 26 años, identificado como Miguel Castillo, quien ingresó sin signos vitales a un policlínico local, a donde fue trasladado luego de recibir el impacto de una bomba lacrimógena. Se están llevando detenidos a un simpatizante de Voluntad Popular. En esta jornada, algunos miembros opositores fueron detenidos, como el dirigente de Voluntad Popular, Sergio Contreras, que fue golpeado y apresado en el sector de la Candelaria, en el centro de Caracas, por miembros de la PNV. Según testigos, se lo llevaron sin razón aparente. De otro lado, la Organización de Estados Americanos decidió postergar hasta el próximo lunes la votación de la fecha de la reunión de consulta de cancilleres sobre la situación en Venezuela. La fuerte oposición de algunos países aliados al régimen venezolano, como Ecuador, permitió aplazar la votación de hoy sobre la propuesta para convocar un encuentro de cancilleres el 22 de mayo en la sede del organismo en Washington. Miguel Castillo era un joven que había estudiado comunicaciones, un joven egresado de la Facultad de Comunicaciones. El consulado venezolano en Toronto difundió fotos que han sido manipuladas, según se ha podido ver en las redes sociales, sobre las protestas. Las armas de fuego fueron montadas en el afiche de una convocatoria para una concentración por la paz. La original es una imagen del fotoperiodista Miguel Gutiérrez, de la agencia de noticias EFE. Esta es la original, ¿no? Sí, y la publicada entre el 19 y el 23 de abril en varios periódicos. Y la que vemos al otro lado con la leyenda en inglés es la que ha sido sometida a un fotomontaje, y se ve a los manifestantes con armas de fuego. El Consulado de Venezuela en Toronto, Canadá, optó por retirar la imagen manipulada que estamos viendo entonces en la pantalla, al encontrarse cuál era la imagen
original y también hay diferentes versiones sobre la forma que murió este joven. Según diputada de oposición, se trata de fue herido con una ametralladora, una metra. Sí. Bueno, algunas organizaciones de derechos humanos alegan que efectivos de sea las fuerzas policiales o la Guardia Nacional no disparan las bombas lacrimógenas hacia el aire, sino directamente a los manifestantes. Entonces, más que una bomba lacrimógena se convierte en un proyectil. Si eso fuera cierto, explicaría que haya varios, no uno, muertos por impacto de bomba lacrimógena entre los manifestantes, cosa que es inusual. Sobre las primeras imágenes que vimos, también hay que quedar en claro que en el hecho de que hay violencia por parte de los manifestantes, no aparentemente con arma de fuego como alega el gobierno, y ahí vemos el montaje, pero sí con cócteles molotov y proyectiles, o sea, piedras, y que ha habido muertos también entre miembros de las fuerzas policiales. Entonces, digamos, no es que la violencia sea de un solo lado. Pero totalmente desproporcionada, ¿no? No, la mayor parte de las víctimas mortales lo son producto de la acción o de las fuerzas del orden o fundamentalmente, aparentemente, aunque el recuento está en disputa, de los colectivos chavistas. Pero también hay violencia y muertes causadas por manifestantes. El tema ahí, sin embargo, sigue siendo que esos son casos o delitos que deberían ser juzgados por una corte civil, no por un tribunal militar que en situaciones normales no tiene competencia para ver ese tipo de casos. La manera en que se defienden también es bien precaria, ¿no? Los manifestantes opositores no son con escudos hechos en sus propias casas, no bien artesanales, ¿no? No, pero digamos las bombas lacrimógenas pueden causar incendio, digamos. Sí. Uno de los manifestantes opositores, digamos, se prendió fuego cuando participaba aparentemente de un intento de incendiar una moto capturada no queda claro si fuerzas del orden o colectivos. Y bueno, la oposición venezolana está manifestándose en las calles, pero también está recorriendo distintos países en búsqueda del respaldo a su causa. Mañana llega Julio Borges, el presidente de la Asamblea Legislativa, a nuestro país. El Senado argentino bloqueó la aplicación de la polémica norta conocida como el 2x1, que fue derogada en el 2001, pero que la Corte Suprema concedió hace unos días a un condenado por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar. El periodista de CNN, Iván Pérez Armentis, tiene el informe. Realmente jamás nos imaginábamos que a esta altura de nuestra vida, 40 años hemos cumplido, madres, abuelas, y pensábamos que esto ya estaba aclarado, ya estaba aceptado legalmente. La decisión de la Corte Suprema de Justicia de rebajarle la pena a un condenado por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura que gobernó el país entre 1976 y 1983 despertó fuertes críticas. Con 3 votos a favor y 2 en contra, la Corte declaró el 3 de mayo aplicable la ley conocida como 2x1, actualmente derogada, pero que estuvo vigente entre 1994 y 2001. La norma señala que si una persona pasa más de 2 años en prisión preventiva sin condena, a partir de ese plazo, cada día se computará doble al establecer la duración de la pena. Así, Luis Muiña, condenado en 2011 a 13 años de prisión por torturas y secuestros a 5 personas en una cárcel clandestina que funcionó en un hospital público durante la dictadura, pudo recuperar su libertad al haber cumplido los 2/3 de su pena. Con este fallo se abre la posibilidad a un nuevo cómputo de todas las condenas por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar, un beneficio que ya pidieron algunos de los condenados. El fallo abre un abanico de posibilidades riesgosas, por ejemplo, podría implicar que los delitos de apropiación de niños que en la Argentina ocurrieron con mucha sistematicidad, 500 chicos fueron robados durante la dictadura militar, reciban una pena mínima de 3 años de prisión, que de hecho esa es una pena mínima que incluso puede eximir a la persona condenada de ir a prisión. Mientras tanto, un tribunal de la provincia de San Juan ya declaró inconstitucional la ley de 2x1 y avanza en la justicia una denuncia contra los 3 jueces que firmaron el fallo por presunto prevaricato. Para CNN, Iván Pérez Armenti, Buenos Aires.
Al respecto, el presidente de la Argentina, Mauricio Macri, aseguró que siempre estuvo en contra de esta controvertida legislación, así como de avalar impunidad para violadores de los derechos humanos. También felicitó al Senado por esta derogación. Escuchemos. Quiero aprovechar a felicitar al Congreso de la Nación por la celeridad con que comenzó a resolver el tema del vacío legal que había dejado esta desafortunada ley del 2x1, ley de la cual siempre estuve en contra, porque estoy en contra de cualquier herramienta que sea a favor de la impunidad. Y más aún cuando esa herramienta se quiere aplicar para delitos de lesa humanidad. Así que estoy contento que el Congreso ya esté resolviendo ese tema. Bueno, se pronunció el presidente Macri, me decías que se había demorado un poco en hacerlo. Cambiaron, primero él mantuvo silencio al inicio, ¿no? En los primeros días. Luego un miembro de su gobierno dijo que era una norma comprensible, que todos estábamos sometidos a las mismas leyes y que la ley en cuestión, si bien ya estaba derogada, que permitía computar cada día en prisión sin condena como 2 días una vez que se estableciera esta, estaba vigente cuando fueron juzgados y por ende era aplicable a ellos. Luego, al ver, digamos, la orientación de la opinión pública, presumo, empezó a cambiar el discurso oficial, pero ese no era el discurso inicial. La guerra contra las drogas en México fue el segundo conflicto más grande en el mundo el año pasado, solo superado por la guerra de Siria. Esta es la conclusión del informe del Instituto Internacional para Estudios Estratégicos que analiza los conflictos armados. Gabriela Matute Urdaneta de CNN con los detalles. Mientras en Siria la guerra se cobró la vida de 50.000 personas en 2016, en México otras 23.000 personas murieron ese mismo año a consecuencia de la violencia desencadenada por grupos del crimen organizado que alcanza ya niveles de un conflicto armado. Muchas de las víctimas son inocentes y sin vínculos con narcóticos. Los cárteles transnacionales que trafican drogas tienen a su alcance armamento de carácter militar y vastos recursos financieros. En su afán por conquistar territorios o mantener el control sobre ellos, se enfrentan entre sí o atacan a las fuerzas gubernamentales. En 22 de los 32 estados mexicanos, esta rivalidad ha elevado el número de muertes gradualmente. No es una situación novedosa. Según Human Rights Watch, entre 2006 y 2012, los 6 años de gobierno del expresidente Felipe Calderón, más de 60.000 personas fallecieron a consecuencia de la violencia generada por la guerra contra las drogas. Desde diciembre de 2006, el gobierno mexicano se enfrenta a los traficantes de narcóticos. En 2014, 15.000 personas fallecieron. 17.000 muertes se produjeron en 2015. Un mayor incremento se registró en 2016, con 23.000 homicidios. La mayoría localizados en los estados de Colima, Veracruz y Zacatecas, donde se libra una ardua batalla territorial por parte de los cárteles de droga. En lo que va de año ha continuado la creciente espiral de violencia. Entre enero y febrero se reportaron 3.779 homicidios, el mayor número registrado durante ese mismo periodo en años anteriores. Los ingresos que obtienen los cárteles de la droga mexicanos por la venta en territorio estadounidense no es para nada desdeñable. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos calcula los ingresos entre 19 y 20 mil millones de dólares por año. 90% de la cocaína que entra a Estados Unidos proviene de México. Gabriela Matute Urdaneta, CNN, Atlanta. Estados Unidos armará a milicias kurdas para recuperar Raqqa. Además, el nuevo presidente surcoreano evalúa política hacia Pyongyang y no descarta una visita. Washington decidió brindar armamento a las milicias kurdas en Siria para recuperar la ciudad de Raqqa, capital del autodenominado Califato del Estado Islámico. Se prevé el rechazo de Turquía, que considera las fuerzas kurdas como terroristas. Estados Unidos equipará a los kurdos para recuperar Raqqa. Donald Trump ha autorizado la entrega de armamento a las milicias kurdas en Siria para el asalto final a la capital del autodenominado Califato del Estado Islámico. En opinión del Pentágono, las facciones kurdas agrupadas en las YPG o Unidades de Protección Popular son la única fuerza sobre el terreno capaz de expulsar a los yihadistas. Único escollo, Turquía. Conocemos las inquietudes de nuestros aliados en Turquía y queremos enviar un mensaje
tranquilizador al pueblo y gobierno de Turquía. Estados Unidos se compromete a proteger a nuestro aliado en la OTAN. La ayuda se dará en prioridad a las facciones árabes en las fuerzas democráticas de Siria. Estados Unidos patrocina ya desde hace meses a las FDS, Alianza Kurdo-Árabe, en la que se integran las YPG, que combate al EI en el norte de Siria. Esta unión es un rompecabezas y un entuerto diplomático, puesto que Turquía, miembro de la OTAN, considera a las fuerzas kurdas como un grupo terrorista al que combate militarmente. Bueno, que decíamos viendo la nota, en realidad no había otra alternativa más que armar a las milicias, porque la otra posibilidad era enviar tropas estadounidenses, ¿o no? Claro, Estados Unidos está actuando sin consentimiento del gobierno internacionalmente reconocido del país, por ende podría calificarse como ilegal su intervención en Siria. Dicho eso, sin embargo, el punto es que ya está ahí y su objetivo es un objetivo legítimo, destruir al Estado Islámico. Ha causado mucho daño en el proceso, pero en todo caso el objetivo es legítimo. Y el tema es que para destruir el Estado Islámico hay que eventualmente tomar por asalto las ciudades bajo su control. Eso solo lo pueden hacer infantes en el terreno, no se puede hacer desde el aire. Estados Unidos no tiene un ejército en Siria, ni quiere plantar uno, luego de lo que ocurrió en Irak. Buscó un aliado local que pueda hacer el trabajo. Lamentablemente para los intereses estadounidenses, el aliado que escogió es enemigo de su aliado, que es Turquía, miembro de la OTAN, igual que Estados Unidos. Y además Turquía tiene argumentos legítimos. Hay reportes de prensa que indican que algunos miembros del YPG, el grupo kurdo que apoya a Estados Unidos, no solo tiene vínculos con el PKK, el grupo que Estados Unidos considera terrorista y que está en guerra con el Estado turco, sino que algunos miembros del YPG han viajado a Turquía y participado de acciones armadas del PKK. Y acaba de haber, o hace poco, hubo un derribo de un helicóptero con un arma que no tenían los miembros del PKK hasta hace poco y que Estados Unidos habría entregado al YPG, que son los llamados Manpad, o sea, armas antiaéreas portátiles. Estados Unidos alega que no apoya al YPG, sino a un frente democrático donde hay otras fuerzas, pero también está el YPG y en realidad las otras fuerzas son la fachada para ocultar el hecho de que es una fuerza esencialmente kurda, aliada del PKK turco, ¿no? El tema es que es la única fuerza en este momento que aparentemente sobre el terreno tiene como objetivo fundamental combatir no al Estado sirio, sino al Estado Islámico. La compañía AeroVironment ha desarrollado un pequeño dron para que los soldados lo puedan llevar consigo y que podría marcar la diferencia en misiones de alto riesgo. El nuevo presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, inició su gestión tras jurar al cargo apenas horas después de haber ganado las elecciones. Moon ha dicho que está dispuesto a visitar Corea del Norte, pero con ciertas condiciones. Moon Jae-in ya es el nuevo presidente de Corea del Sur, pocas horas después de ser proclamado oficialmente vencedor de las presidenciales que el país celebró ayer. El político liberal ha jurado esta misma mañana su nuevo cargo en Seúl. En su primer discurso como presidente, Moon explicó que rebajar la tensión con Pyongyang, pero también con China y Estados Unidos, será su prioridad. Para ello, Moon aseguró estar dispuesto a viajar a las capitales de esos tres países para establecer un diálogo con sus dirigentes. Su objetivo será desbloquear la crisis desatada por las pruebas armamentísticas de Corea del Norte y el posterior despliegue del escudo antimisiles estadounidense THAAD.
El liberal de 64 años llega a la presidencia de Corea del Sur tras la destitución de la conservadora Park Geun-hye, que tuvo lugar el pasado mes de marzo y que forzó a Seúl a adelantar las elecciones que estaban previstas para diciembre. La expresidenta, que se encuentra ahora en prisión preventiva, está acusada de crear una red con una amiga conocida como la Rasputina, que supuestamente gestionaba sobornos de millones de dólares con grandes empresas. Bueno, esto puede ser una alternativa también, una negociación entre las dos Coreas. Bueno, esto hace más difícil aún algo que ya era un escenario improbable, que es una acción militar estadounidense para neutralizar el programa nuclear con fines militares de Corea del Norte. Ahora, Moon es un caso interesante porque habitualmente uno de los argumentos en contra de los liberales coreanos, que en general tienen una actitud de aproximación más que de confrontación con Corea del Norte, cosa en la que están en conflicto con los conservadores, es que, claro, se les considera pacifistas ilusos. Pero eso no se puede decir de Moon, que no solo fue militar, sino que fue miembro de las fuerzas especiales. Es alguien que sabe de temas de defensa y que tiene una idea que es, en mi opinión, acertada. Lo comentábamos en estos días. Lo que Estados Unidos afirma cuando habla de que estaría dispuesto a desarmar a Corea del Norte por la fuerza, es que estaría dispuesto a generar una guerra con posibles implicaciones dramáticas para Corea del Sur. O sea, cuando Reagan en los años 80 hablaba de una guerra nuclear limitada, los alemanes decían, ¿y la vas a pelear dónde? Entre Bonn y Berlín, ¿no? O sea, no queremos que nuestro país sea el escenario de tu guerra limitada. Eso es un poco lo que algunos piensan en Corea y razón por la cual prefieren algún tipo de solución negociada. El problema es que, claro, lo que Estados Unidos podría alegar es que, dado los antecedentes, si no hay presión a través de sanciones y amenazas militares, probablemente tampoco haya solución negociada. Sorpresas en la política francesa tras la elección de Emmanuel Macron. Marion Maréchal Le Pen, la sobrina de la ex candidata por el Frente Nacional, la sobrina de Marine Le Pen, anunció su alejamiento de la vida pública debido a razones personales. Su anuncio fue calificado como una deserción por Jean-Marie Le Pen, líder histórica de la formación y abuelo de la también diputada. De otro lado, el ex primer ministro Manuel Valls afirmó que el Partido Socialista está muerto tras la debacle electoral de la primera vuelta. A través de una entrevista radial reveló que pretende afiliarse al partido En Marcha del presidente electo de cara a los comicios legislativos de junio. Bueno, dice motivos personales, pero se especula mucho en la prensa francesa que hay divergencias políticas. En el caso de Le Pen, de los Le Pen. Sí. Bueno, Marine culpa a su padre y a su sobrina, aparentemente, de seguir presentando un rostro, digamos, xenófobo y vinculado a posiciones de extrema derecha, cuando ella quiere cambiar presuntamente la faz de su partido y lo que éste representa. Ahora, quien apeló a ese tipo de argumentos en el debate presidencial no fueron ni su padre ni su sobrina, fue ella, ¿no? Bueno, un poco como Keiko cuando trataba de ser Keiko de Harvard y de alejarse de la imagen autoritaria del padre. Efectivamente, pero una vez que perdió la elección, hasta el día de hoy no saluda al presidente electo y hay miembros de su bancada que todavía dicen que no perdió la elección. Pero Marine Le Pen sí reconoció inmediatamente. No, lo hizo de inmediato, pero el tema es que pretende culpar a terceros de algo que es una culpa colectiva, ¿no? Sí. Y bueno, ahora vienen las legislativas y ahí nuevamente viene la figura nuestra, ¿no? O sea, es un partido muy joven, el de Macron, como también Peruanos por el Cambio, que va a ser muy difícil gobernar si no tiene una bancada importante en el Congreso. Sí. A juzgar por las primeras encuestas tendría una bancada importante, pero no mayoritaria. Y eso va a ser un problema. No solo es el problema de que no tenga mayoría propia, es el problema de qué tan leales le serían sus congresistas. Imaginemos que ponga a Valls en su lista. Valls acaba de ser candidato en las internas del Partido Socialista. Bueno, fue hace unos meses candidato en las internas del Partido Socialista para ser el candidato presidencial del partido. Y a la primera de abastos, como pierde la elección interna, se muda de partido. O sea,
no le ha sido leal al partido del cual supuestamente era militante por varios años, desde la década del 90 cuando menos, ¿qué lealtad le va a tener al partido en el que ingresa un mes antes de las elecciones? El presidente de Bolivia, Evo Morales, pidió al Papa Francisco interceder para que un grupo de ciudadanos bolivianos que fue detenido por autoridades chilenas en la zona fronteriza en marzo pasado regrese a su país de origen. A nombre del pueblo y del gobierno de Bolivia, le ruego interponer sus buenos oficios para la pronta solución de este caso, que justicia debe concluir con la liberación de los 9 funcionarios bolivianos. Consideramos esencial el envío de un delegado pontificio de la Santa Sede que verifique en Iquique, Chile, el estado de situación de los 9 detenidos y en resguardo de sus derechos humanos. Una pausa y regresamos. Pasajeros se disputaron un asiento a golpes durante la escala de un vuelo en California. Además, un nuevo tráiler para quienes esperan la secuela de la película de culto Blade Runner. Nuevamente violencia dentro de un avión. Esto fue el martes en un vuelo de la aerolínea Southwest, poco después de que la nave aterrizó en Burbank, California. Miembros de la tripulación tuvieron que separar a 2 pasajeros que discutían por un asiento y terminaron a golpes, como estamos viendo, dentro del vuelo 2530 procedente de la ciudad de Dallas. El agresor de 37 años fue arrestado por las autoridades. Tuvo que pagar una fianza de $50.000, mientras que el otro pasajero continuó su vuelo hasta finalizar la escala. En Francia, un domador fue atacado por un león durante su presentación en un circo, mientras que en Australia el director de una aerolínea recibió un tortazo en la cara en un evento público. Un domador fue atacado por un león en pleno espectáculo en un circo de la ciudad de Doullens, en Francia. Durante la actuación final, el felino se abalanzó sobre él y le clavó los colmillos en el cuello. El hombre resultó con heridas graves, pero sobrevivió gracias a que su pareja utilizó un extintor para espantar al animal. En Australia, un hombre lanzó un pedazo de torta en la cara a Alan Joyce, presidente ejecutivo de la aerolínea Qantas, durante una presentación en vivo. Joyce iba a dar una charla de negocios cuando repentinamente el hombre se acercó al escenario y lo agredió de un momento a otro. La policía investiga lo ocurrido. Netflix anunció que comenzó a grabar en Brasil una serie basada en la investigación del gigantesco escándalo de corrupción en torno a la petrolera Petrobras Lavallato, que ha demandado a la cárcel a decenas de empresarios y políticos. Y hoy, por ejemplo, este escándalo ha hecho que se sienta en el banquillo de los acusados nada menos que el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Y Warner Brothers ha publicado el segundo tráiler de Blade Runner 2049. Esta es una secuela de la película Blade Runner, estrenada en 1982, cuya trama transcurría en una versión de Los Ángeles del 2019, en la que existen seres creados con ingeniería y genética y donde la tecnología se volvió parte de lo cotidiano. Esta nueva entrega nos sitúa en el año 2049, 30 años después de los eventos de la primera película, que se convirtió en un clásico del cine de ficción. You're a cop. I had your job once. I was good at it. I know. What do you want? I want to ask you some questions. The key to the future is finally unearthed. Bring it to me. They know you're here.
always told you, you're special. Your story isn't over yet. There's still a page left. Hasta aquí el programa. Gracias por acompañarnos. Gracias, Farid. Hasta mañana.